Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Little Rock, Arkansas. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es al momento de escuchar esta narración. Nos gustaría saber hasta dónde llegan estos relatos documentados y en qué momento del día o de la noche los escuchas. En el otoño de 1840, cuando Little Rock era todavía una ciudad fronteriza en auge a orillas del río Arkansas, se desató una serie de acontecimientos que permanecerían enterrados en los archivos del condado durante más de un siglo. La historia se desarrolla en Maro Plantation, a unas 5 millas al este, de lo que ahora es el centro de Little Rock, y en un hombre llamado Solomon Graves, cuya vida fue casi borrada de los registros. La primera observación extraña la dejó asentada en el libro parroquial el reverendo William Stevenson, el 12 de octubre de 1840. En la tarjeta solo decía: convocado a la finca Maro. Extraño. No hubo entierro. Esta pequeña nota podría haberse perdido en la historia, si no fuera por lo que sucedió en las semanas siguientes. Según los registros fiscales de ese año, la otrora Maro Plantation, una de las más rentables del condado de Pulaski, de repente declaró una caída en la producción. Para diciembre de ese año, la propiedad aparecía como temporalmente cerrada. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante no es lo que se informó, sino lo que se dejó fuera de los registros oficiales. Los Maro, el dueño de la plantación, Bernard Maro, y su esposa, Charlotte, eran personajes sociales en Little Rock. Su hija de 23 años, Adeline, fue noticia en las páginas sociales de la Arkansas Gazette durante el verano de 1840. Pero después de septiembre de ese año, su nombre desaparece de todos los registros públicos. Igualmente, los registros laborales del condado indican que Solomon Graves, carpintero negro libre, desaparece de los listados impositivos y censales después de agosto de 1840. En los archivos de la Sociedad Histórica de Arkansas se encuentra un diario encuadernado en cuero que fue encontrado durante una renovación del juzgado en 1963 y que perteneció al médico principal de Little Rock de ese tiempo, el Dr. James Woodson. Su entrada del 28 de septiembre de 1840 reza: llamado a la Maro por una enferma. Condición fuera del alcance de la medicina. El jefe dice que fue por las escaleras. La evidencia dice lo contrario. No se hace nada más, como es costumbre en estos casos. La Maro Plantation se encontraba en lo que ahora son las afueras del este de Little Rock, donde Forge Creek se une al río Arkansas. La casa principal fue catalogada en los registros arquitectónicos como una gran estructura de 2 pisos y 12 habitaciones, algo raro en el territorio de Arkansas en ese momento. Según los mapas de propiedad de 1838, la plantación comprendía la casa principal, una cocina separada, establos y 2 filas de cabañas, donde vivían alrededor de 40 personas esclavizadas que trabajaban en los campos de algodón. Antes de 1840, Bernard Maro era uno de los más liberales hacendados de la zona. Los registros del condado muestran que le dejaba a algunas de las personas esclavizadas aprender oficios y, en ocasiones, alquilar su trabajo en Little Rock. Esta costumbre era criticada por otros hacendados, como recogen las actas capitulares donde Maro defendió su forma económica. A través de este sistema, Solomon Graves, aunque legalmente esclavo, actuó con cierta autonomía como carpintero letrado. Charlotte Maro. Según los papeles de Elizabeth Trapnell, la esposa de un rico hombre de negocios de Little Rock, era una mujer delicada, pero de voluntad de acero. Las cartas de la señora Trapnell a su hermana en Virginia hablaban de la fama de Charlotte de ser una disciplinaria entre el personal doméstico, pero que mostraba una imagen impecable de cortesía sureña ante la sociedad de Little Rock. Su hija, Adeline, se educó en Filadelfia y regresó a Little Rock en 1838. Las páginas sociales de la Arkansas Gazette la llamaron la perla de la sociedad local y una joven intelectual y refinada artista. Su regreso coincidió con la llegada de algunas piezas de mobiliario y arquitectónicas para la ampliación en curso de la casa Maro. Según el inventario, Bernard Maro ordenó grandes trabajos de carpintería para construir el ala este de la casa principal. Los recibos en los archivos del secretario del condado muestran que Solomon Graves hizo mucha de esta carpintería, incluida una escalera finamente tallada, que era la pieza central de la casa ampliada. Lo que ocurrió en la Maro Plantation a finales del verano de 1840 sigue estando en gran medida sin documentar en los registros históricos,
Pero unas cartas, encontradas en 1957 en una demolición del antiguo edificio de correos, dan una pista. Estas cartas, escritas por Harriet Parker, una prima lejana de Charlotte Maro que pasó el verano en la plantación, nunca fueron enviadas. Se hallaron en una caja de hojalata en una oquedad de la pared. En una carta del 3 de agosto de 1840, Harriet escribió: "Algo extraño está sucediendo en Maro Plantation. Adeline pasa horas en el ala esta recién construida, supervisando las tocas finales de la carpintería. Charlotte ha estado hablando del carpintero Solomon cada vez más a menudo y con creciente disgusto. A Bernard le da igual, está en las estimaciones de rendimiento del algodón." Una carta posterior, del 17 de agosto, declara: "El aire en esta casa se espesa cada día. He visto a Adeline hablando con el carpintero 3 veces esta semana. Sus conversaciones, aunque hablaban de carpintería, tenían un significado que Charlotte también notó. Anoche las voces se alzaron tras la cena." La puerta del estudio de Bernard permaneció cerrada durante horas. La última carta, del 2 de septiembre, solo decía: "Me voy mañana. Lo que vi esta noche cerca del viejo roble junto al arroyo no se puede escribir. La cara de Charlotte, cuando llegó a casa, me perseguirá hasta el día de mi muerte. Le dije que lo que vi debió ser un error, pero sus ojos dijeron que no lo creía. Tengo miedo de lo que venga después." Lo que sucedió en la semana siguiente solo puede reconstruirse a partir de fuentes incompletas. El libro de contabilidad de Simeon Johnson, que manejaba el transbordador a través del río Arkansas, registra el 25 de septiembre. Movimiento inusual de la plantación Maro después de medianoche. Carro entoldado. No se hizo ninguna pregunta. Por las órdenes constantes del señor Maro. La entrada del diario del Dr. Woodson del 28 de septiembre, ya citada, insinúa algún tipo de trauma físico. Una entrada posterior, del 4 de octubre, simplemente dice: "Caso Maro resuelto. Notificado por el sheriff Davis que no se necesita más documentación médica." La evidencia más perturbadora no se encontraría hasta mucho más tarde. En 1952, mientras cavaban para un nuevo edificio de oficinas del condado, los trabajadores desenterraron una pequeña caja de metal enterrada a casi 2 metros de profundidad. En su interior había un trozo de pergamino doblado en el que parecía una carta escrita con letra cuidada y educada. Los archivos estatales de Arkansas verificaron el documento como de la década de 1840, pero la fecha precisa se desconoce. La misiva se abre sin saludo. "Si se halla este cuento, sabed que la injusticia está sepultada con la verdad. Yo me hacen cundo. Yo me hacen cuentos el ocerno. Yo me hacen cuentos el ocerno. Yo, Solomon Graves, en mi sano juicio, pero en situación desesperada doy fe de lo sucedido en la plantación Maro. La señorita Adeline y yo no hemos pecado ante Dios, aunque la ley de los hombres nos castigaría. Solo hablábamos de libros, de ideas, de otro mundo. Cuando Maro nos sorprendió hablando cerca del roble junto al arroyo, la furia fue instantánea. Estoy atrapado en el sótano de la raíz, a la espera de lo que me espera. La señorita Adeline lleva 3 días encerrada en su habitación. Los gritos de la casa principal indican que empeora. Escribo esto apresuradamente porque el señor Carpenter, que me trae agua, ha accedido a esconder este relato en algún lugar donde pueda ser hallado. Que Dios tenga piedad donde el hombre no tuvo. La carta se corta, sin firma. Evidentemente fue interrumpida o se perdió la parte final. Lo que le ocurrió a Solomon Graves nunca se documentó en ninguna capacidad oficial. No hay certificado de defunción, certificado de entierro o escritura de venta. Igualmente incierto es el destino de Adeline Maro. La evidencia más directa emana del Arkansas Gazette del 5 de noviembre de 1840, donde aparece un breve anuncio. La familia Maro informa que la señorita Adeline Maro ha sido enviada a vivir con familiares en Francia por problemas de salud agravados por el clima de Arkansas. La familia pide respeto en estos momentos. No existen manifiestos de pasajeros de Nueva Orleans a Francia en 1840 o 1841 que incluyan a Adeline Maro como pasajera. Tampoco hay nada que se corresponda desde Francia sobre su venida en los papeles de la familia Maro, que fueron donados a la Sociedad Histórica de Arkansas en 1912 por el sobrino nieto de Bernard Maro,
La historia podría haberse perdido por completo si no hubiera sido por el trabajo de la profesora Sarah Caldwell de la Universidad de Arkansas en 1968. Mientras estudiaba la arquitectura de antes de la guerra, se fijó en la carpintería rara que se había salvado de la antigua Maro Plantation antes de que fuera destruida en 1921. Algunas de estas piezas, como partes de una escalera y paneles de pared, se habían guardado en la colección del Museo Estatal de Arkansas. La mirada de la profesora Caldwell sobre estos rasgos arquitectónicos dio con algo peculiar. Ocultos en los grabados del pasamanos de la escalera, había pequeños símbolos y letras casi invisibles. Cuando se registraron y estudiaron, parecían un lenguaje cifrado. Entre las razones que se repetían, estaban las letras S y A entrelazadas, pero que a simple vista parecían adornos. Lo más importante, en la base de un escalón de la escalera, finamente grabado donde permanecería oculto a menos que se retirara o reparara, había una inscripción. 2 almas unidas por la mente, separadas por el destino. SG para AM. Verano de 1840. La propia ubicación de la Maros Planting Company reveló una última pieza del rompecabezas. Cuando la casa fue inspeccionada para fines comerciales en 1965, un radar de penetración terrestre detectó una anomalía en el lugar donde una vez se encontraba el ala este de la casa. Una pequeña excavación arqueológica superficial localizó una pequeña tumba sin marcar que contenía restos humanos. El enterramiento, a juzgar por el informe arqueológico, fue precipitado e irregular. El esqueleto llevaba signos de trauma en el cráneo y en las vértebras del cuello. La datación por carbono arrojó una fecha de entierro entre 1840 y 1845. Nunca fue identificado completamente, ya que la tecnología de ADN no existía en ese momento. Los restos fueron enterrados en el cementerio de Little Rock con una lápida que decía «Desconocido», alrededor de 1840. El caso se cerró en 1968 con la determinación oficial de que los restos eran probablemente los de un trabajador no identificado de la plantación. Bernard Maro continuó dirigiendo su propiedad hasta su muerte en 1862 en plena guerra civil. Le sobrevivió 12 años. Se mudó a Memphis, donde vivió con su hermana. Nunca hablaron en público acerca de su hija o de los sucesos de 1840. Al menos en lo que ha sobrevivido. La Maro pasó por diferentes manos tras la guerra civil. Para cuando llegó el cambio de siglo, la antigua mansión estaba deteriorada. Los que residían en el área se hicieron conocidos por el hecho de que evitaban la propiedad, especialmente el lugar donde una vez estuvo el ala este. Las historias locales que folcloristas reunieron en la década de 1930 hablan de sensaciones de inquietud y lamentos en torno a las ruinas antiguas. Una historia grabada de un anciano llamado William Jefferson, que había trabajado en las tierras vecinas cuando era joven en la década de 1880, decía que el viejo lugar Maro no era bueno, especialmente cuando trabajaba cerca de donde solía estar esa parte hermosa del este, como si alguien observara. A veces sonaba como madera crujiendo, como si alguien estuviera en esas escaleras que ya no estaban. Los blancos decían que eran solo cuentos de viejos, pero cualquiera que trabajara esa tierra conocía la verdad. Algo sucedió allí que la tierra no olvida. En 1919, un especulador compró el terreno y lo lotizó para construir casas. En la primera limpieza, los obreros se negaron a seguir removiendo la tierra tras descubrir unas extrañas marcas grabadas en las pocas piedras de cimentación que aún quedaban en pie del ala este. El promotor finalmente abandonó el proyecto, aduciendo razones económicas y no supersticiones de los obreros. El terreno permaneció sin desarrollar hasta 1950, cuando fue adquirido para fines industriales. El cobertizo edificado en el lugar tuvo una alta rotación entre el personal de seguridad nocturno en la década de 1950. Los informes de incidentes a menudo mencionaban ruidos extraños y puntos fríos en la esquina noreste del edificio. El almacén fue finalmente demolido en 1968 tras un incendio de causa desconocida. Hoy en día, la antigua ubicación de la plantación Maro es un centro de distribución comercial. Los empleados a veces informan que escuchan cosas extrañas en una parte del edificio, en el área donde habría estado el ala este de la casa original. La dirección achaca estos relatos a ruidos comunes del edificio y a la sugestión
La verdad de lo que ocurrió entre Solomon Graves y Adeline Maro en el verano de 1840 nunca se conocerá por completo. La evidencia apunta a un artesano esclavizado y la hija de su amo que desafiaron las normas sociales de su tiempo. Si su amor fue romántico o intelectual, es desconocido. Pero el mensaje oculto de Salomón en la escalera indica un fuerte apego emocional. Lo que es cierto es que lo que fuera que sucediera borró a ambos de la historia. Al menos una muerte violenta y un encubrimiento por parte de la familia Maro. La historia es una de las muchas historias perdidas del pasado problemático de Estados Unidos, donde las vidas podían ser eliminadas y las verdades enterradas por aquellos con el poder y el privilegio de controlar la narrativa. En 2008 se erigió una pequeña placa en el Riverfront Park de Little Rock que reza: en memoria de aquellos cuyas historias fueron silenciadas. Sus verdades pueden ser desenterradas por el tiempo. Si bien no nombra directamente a Solomon Graves y Adeline Maro, los historiadores locales lo interpretan como un sutil reconocimiento de su historia y otras similares. Lo más aterrador de este caso podría ser lo cerca que estuvo la verdad de perderse en la historia. Si no hubiera sido por una carta secreta, tallas ocultas, y el trabajo de los investigadores durante más de un siglo después, los acontecimientos en Maro Plantation habrían quedado enterrados en el pasado, como tantas otras historias de aquella época oscura de la historia de Estados Unidos. Los que lo visitan hoy no informan de fenómenos sobrenaturales. No hay fantasmas que ronden los terrenos donde una vez se encontraba la plantación Maro. El horror no está en los fantasmas, sino en la crueldad humana, en el silenciamiento de las voces y el entierro de las verdades que desafían las narrativas favorecidas por aquellos en el poder. Como dijo una investigadora en el último párrafo de su informe de caso de 1968, lo más inquietante del caso Graves Maro no es lo que sabemos que ocurrió, sino con qué eficacia se ocultó la verdad a quienes tenían los medios para revelarla, y cuántas otras historias permanecen enterradas, sus participantes olvidados y sus injusticias desconocidas. Los archivos de este caso fueron archivados y prácticamente olvidados hasta 1952. La Sociedad Histórica de Arkansas tiene una pequeña colección de la evidencia, incluyendo fotos de la carpintería de Solomon y una copia de su carta incompleta. Pocos lo piden ver, y menos conocen la historia que narran. Tal vez en algún archivo aún por revisar, o bajo tierra aún por excavar, aguardan ser descubiertas más pruebas. Hasta entonces el cuento susurrado de Solomon Graves y Adeline Maro es un recordatorio de que la historia la cuentan los supervivientes, y las voces de los demás se silencian, a veces para siempre. Una nota a pie de página escalofriante de esta historia surgió en 1963, cuando una anciana llamada Margaret Wilson se comunicó con la Sociedad Histórica de Arkansas y afirmó tener una Biblia familiar de su abuela. En sus páginas había una flor prensada y una nota escrita a mano, fechada en octubre de 1840. Envía esto desde su nueva habitación. El aire es fresco aquí. La puerta siempre está cerrada. Cuando los investigadores fueron a ver a la señora Wilson para revisar esta posible evidencia, la encontraron muerta. La Biblia familiar nunca apareció entre sus pertenencias y el enigma quedó latente, como ecos de pasos en una escalera desaparecida. En 1965, el historiador Thomas Bennett, experto en el Arkansas prebélico, recibió un paquete de un antiguo alumno. El estudiante había estado limpiando el ático de su abuela recién fallecida en Memphis, cuando encontró una pequeña caja de madera con las iniciales CM grabadas en la tapa. En su interior había una serie de objetos personales, un cepillo de plata empañado, algunas cintas desvanecidas y un pequeño diario encuadernado en cuero. El diario era de Charlotte Maro. El siguiente artículo del Dr. Bennett, publicado en una revista académica de alcance reducido en 1967, reveló que los diarios personales de Charlotte Maro ofrecían un inquietante contrapunto a los registros oficiales. El diario, que abarca desde agosto hasta diciembre de 1840, revelaba detalles desconocidos sobre lo que sucedió en la Maro Plantation. Una entrada del 25 de agosto dice: «Vi a con ese hombre de nuevo hoy». Su charla era lo suficientemente inocente, hablando de los diseños de la carpintería, pero había algo en sus ojos cuando lo miraba que me inquietaba. Bernard se niega a reconocer mis miedos, diciendo que estoy viendo maldad donde no la hay. Respeta demasiado el trabajo de las manos humanas para tomar en cuenta mis palabras.
A principios de septiembre, las entradas de Charlotte son cada vez más frenéticas. No apareció en el desayuno de nuevo hoy. Cuando llegué a su habitación, su cama estaba intacta. La hallé en el ala este, inspeccionando el nuevo pasamanos de la escalera con él. Estaban demasiado cerca. Sus manos se rozaron mientras ella dibujaba el contorno de su talla. En el momento en que me vieron, se apartaron con una culpabilidad que ninguna explicación pudo justificar. He instruido a Esther para que me notifique inmediatamente si sale de su habitación por la noche. La entrada del 23 de septiembre es la más reveladora e inquietante. Lo de esta noche no se puede borrar. Cuando no llegó a cenar, fui a buscarla. La casa estaba vacía. Una linterna se movía cerca del viejo roble junto al arroyo. La seguí. Lo que vi ese día entre mi hija y ese hombre se quemó en mi mente. Volví a casa y le conté a Bernard. Su furia fue aterradora. Llamó a Thomas y a William de los establos. Salieron con cuerda y palos. Volvieron con él 1 hora más tarde. Fue traída aparte. Se defendió como una loca. Aún grita desde la habitación en la que la hemos encerrado. Dice que esperemos a que se calme antes de decidir qué hacer. El hombre está seguro abajo. Bernard ha comunicado al Dr. Woodson sobre el estado nervioso de La última entrada sobre el tema, del 1 de octubre, es lacónica. Hecho, ahora entiende que debe respetar nuestra decisión. Su partida a Francia se ha inventado. La llevaremos a la que preparamos mañana. El Dr. Woodson le ha dado medicina para ayudarla a ir al baño. Y en cuanto a lo otro, Bernard se encargó de ello anoche. Se tomó el ferry. El río sabe más que los hombres. El médico Bennett aclaró en su artículo que el resto del diario no vuelve a mencionar directamente ni a Adeline ni a Solomon. La escritura de Charlotte se vuelve más errática en los meses siguientes, mencionando escuchar ruidos en el ala este y la voz de llamando desde habitaciones vacías. Para diciembre ya anota que toma cada vez más láudano para poder dormir. El artículo de Bennett provocó un leve revuelo en el mundo académico, pero nunca llegó a la luz. Los herederos de la familia Maro, que siguen siendo una fuerza en la sociedad de Arkansas, al parecer presionaron a la universidad para que restringiera la difusión de los descubrimientos. El Dr. Bennett fue rechazado para quedarse 1 año más y terminó en una universidad del noroeste del Pacífico, donde abandonó su investigación sobre el caso Maro. El sitio hecho para Adeline, mencionado en el diario de Charlotte, permaneció en un enigma hasta 1972, cuando las renovaciones en el antiguo asilo estatal de Arkansas descubrieron planos arquitectónicos de 1840. Estos planos revelaban la construcción de una habitación privada en el ala norte del manicomio, encargada y financiada por Bernard Maro. Los registros de entrada del 2 de octubre de 1840 mencionan a una nueva paciente llamada A.M., con la nota, melancolía y desorden moral, tratamiento, aislamiento y reposo. Los recibos mensuales demuestran que Bernard Maro pagó grandes sumas por el cuidado especial de esta paciente hasta su fallecimiento en 1862. Tras su muerte, Charlotte siguió pagando hasta su propia muerte en 1874. Los historiales de los pacientes se detienen repentinamente, en abril de 1875 con una única entrada, paciente AM fallecida. No hay familia que informar. Enterrada en el cementerio del asilo según el convenio perpetuo. Los jardines del manicomio se transformaron en un parque público en 1911. No quedaron marcadores ni registros de los lugares de entierro. El ala norte, donde se decía que vivía A.M., fue destruida por un incendio en 1893, en el que murieron 15 pacientes y 2 empleados. Los informes de noticias de la época dicen que el fuego comenzó en una habitación privada en el corredor norte y se extendió rápidamente por la estructura de madera envejecida. En 1978, unos obreros que instalaban tuberías en los antiguos terrenos del manicomio encontraron restos humanos a casi 1 metro de profundidad. El análisis arqueológico determinó que los restos eran de una mujer de entre 50 y 60 años. Entre las pocas posesiones recuperadas de la tumba, había una pequeña talla de madera, con las iniciales S y A entrelazadas. El grabado estaba muy desgastado, como si lo hubieran frotado muchas veces durante años. El informe del antropólogo forense del estado de Arkansas notó algunas cosas extrañas sobre el entierro. La difunta parece haber sido enterrada atada.
Todavía tiene marcas de grilletes de hierro en ambas muñecas y tobillos. Dicha limitación en el entierro no se había visto nunca en nuestros archivos de prácticas de asilo, lo que denota castigos que van más allá de la muerte. Otras anomalías incluyen un cerrojo de puerta asegurado al rústico ataúd de pino, algo inusual que sugiere el temor de que la fallecida pudiera escapar del encierro. Este hallazgo reabrió el caso de la plantación Maro. El historiador aficionado Robert Jackson empezó a entrevistar a antiguos residentes mayores cuyas familias habían estado vinculadas al antiguo sistema de plantaciones. Un testimonio de 1979 de Elisa Davis, de 98 años, dio un escalofriante relato familiar que se había transmitido de generación en generación. Mi tatarabuela era una sirvienta doméstica en la casa Maro. Ella le dijo a mi abuela, quien le dijo a mi madre, quien me dijo, sobre el verano en que la señorita Adeline y el carpintero, Solomon, se encontraban en secreto. No hacían nada malo, mi bisabuela decía, solo hablaban de libros e ideas. La señorita Adeline le enseñó más a Solomon a leer y le hizo cosas bonitas de madera, pero la señorita Charlotte lo encontró erróneo. Después de esa noche en que todo salió mal, mi tatarabuela fue una de las criadas que tuvo que limpiar la habitación de la señorita Adeline. Dijo que había arañazos en el interior de la puerta por donde la señorita Adeline había tratado de escapar. La retuvieron en cautiverio durante días. Los hombres se llevaron a Salomón en la noche. Nadie volvió a verlo. Cuando trajeron al médico, le dio algo a la señorita Adeline para que se durmiera. Les dijo a todos que se iba a Francia, pero mi tatarabuela los vio meterla en un carruaje cerrado con el señor Maro. Se iban antes del amanecer y volvían después del anochecer. Marcos Maro volvió solo. Después de eso, nadie pudo poner un pie en el ala este, donde Solomon había realizado todo su trabajo de carpintería. Lo cerraron. En 1841 mi tatarabuela decía que la señorita Charlotte paseaba por el pasillo, fuera del ala este por la noche. A veces la oían hablar, como si estuviera conversando con alguien que no estaba presente. La historia oral más perturbadora la compartió Harold Thompson, un descendiente de Simeon Johnson, el operador del ferry que se menciona en los registros históricos. Su árbol genealógico, documentado en 1981, indicaba un final mucho más oscuro para Solomon Graves. Mi tatarabuelo manejó el transbordador a través del río Arkansas durante 30 años. Tenía un registro privado, separado de sus libros de negocios. En ese libro familiar, legado por tradición, existe una nota de septiembre de 1840 que relata a Bernard Maro llegando al embarcadero del ferry en plena noche con un carro. 2 de sus capataces lo acompañaban. Traían algo grande cubierto con lona en la parte trasera del carro. Pagaron 3 veces la tarifa normal por un cruce con la condición de que mi antepasado olvidara lo que vio. Cuentan que cuando llegaron a mitad del río, Maro y sus hombres tiraron al agua lo que llevaban en la lona. Mi antepasado relató que escuchó un ruido cuando se sumergió en el agua que lo atormentó durante años. El diario íntimo lo revela no como el chapoteo de algo muerto, sino como el forcejeo de algo vivo, encadenado, pero consciente. Antes de que volvieran a la orilla, Maro le dijo a mi tatarabuelo que si alguna vez contaba lo que había pasado, correría la misma suerte. Ese cruce se habló en la familia como la noche en que el ferry se llevó a 5 pero volvieron 4. Mi abuelo me contó que su abuelo nunca volvería a atravesar ese río de noche por el resto de su vida. Si este relato es un hecho o una leyenda embellecida con el tiempo, no se puede confirmar. El diario privado al que se refiere Thompson parece que se perdió en un incendio doméstico en la década de 1930 y solo quedó el relato oral. En 1984, el río Arkansas fue dragado cerca de Little Rock para hacer más profundo el canal para fines comerciales. Entre las cosas que se sacaron del río, había un par de grilletes de hierro oxidado sujetos a una bola de hierro. Los grilletes todavía mostraban signos de haber estado cerrados alrededor de muñecas humanas en el momento de la inmersión. El análisis metalúrgico fechó el trabajo de hierro a mediados del siglo XIX. El Museo Estatal de Arkansas los exhibió brevemente en una exposición sobre la historia negra del comercio fluvial, pero los retiró tras quejas de varias familias destacadas. Los grilletes fueron guardados y perdidos en una reorganización del museo en 1989. De acuerdo con el museo, tal vez la evidencia más inquietante surgió en 1991,
cuando historiadores de la arquitectura fotografiaron la carpintería Maro restante en los archivos estatales. Con nuevas técnicas de imagen, se dieron cuenta de que los grabados del pasamanos de la escalera, al ser iluminados bajo ciertas condiciones, revelaban no solo las iniciales entretejidas S y A de las que ya hablábamos, sino un mensaje completo codificado en el diseño. El artículo de la doctora Elizabeth Morton en el Journal of Architectural History relató el descubrimiento. Los grabados leídos como una historia continua más que como piezas decorativas aisladas, revelan un mensaje que solo se aprecia cuando se sigue el pasamanos de abajo hacia arriba. El mensaje reza: cuando se den cuenta de que nuestras mentes se han encontrado, separarán nuestros cuerpos. Si estás leyendo esto y me he ido, debes saber que lo que construimos aquí no pueden deshacerlo. Búscame en la obra de mis manos. La carpintería, anterior a los acontecimientos descritos en otras partes, indica que Solomon Graves ya previó la reacción que causaría su romance. También expresa su decisión de dejar un legado de la relación que tuvo con Adeline Maro. Que su mensaje permaneciera oculto a la vista durante más de 150 años demuestra tanto su maestría artesanal como su conocimiento de cómo las generaciones venideras podrían llegar a descifrar lo que sus contemporáneos no pudieron. En 2003, las lecturas de radar de penetración terrestre del antiguo emplazamiento de la plantación Maro descubrieron anomalías más profundas debajo de lo que habría sido el ala este de la casa. Una excavación arqueológica a pequeña escala reveló los cimientos de lo que parece haber sido una pequeña cámara subterránea debajo del piso principal. Entre los restos se hallaron trozos de papel, al parecer, páginas de libros, que se habían conservado en el ambiente seco del espacio sellado. La datación por carbono arrojó que el papel databa de principios del siglo XIX. El estudio de la escritura en los bordes legibles de algunos trozos reveló dos manos diferentes en lo que parecía una conversación escrita. Una mano femenina por los trazos de la época había anotado: ¿no es la libertad de pensamiento la primera de todas las libertades? La segunda mano, más cuidada, como de alguien que escribía con más conciencia, respondió: la mente, una vez iluminada, no puede volver a oscurecerse. Estos extractos, presumiblemente de las conversaciones entre Adeline y Solomon, son la única evidencia de la naturaleza de su relación. Que estos diálogos se realizaran en los márgenes de los libros denota tanto discreción como intimidad. Una conversación privada a través de las páginas de textos compartidos. La cámara en sí, de 2 por 2,5 metros, mostraba signos de uso: los restos de una mesita, trozos de cera de vela y una silla de madera. Su acceso encubierto a través de lo que habría sido un panel corredizo en la escalera principal indica que se trataba de un punto de encuentro clandestino. No se sabe si Bernard Maro conocía esta cámara cuando encargó la construcción del ala este. Para 2005, el caso Maro Graves había vuelto a desvanecerse. La historia se convirtió en una nota al pie de página en los estudios académicos sobre relaciones raciales antes de la guerra, a veces mencionada en revistas especializadas, pero en gran medida olvidada por el público. La antigua plantación fue urbanizada en varias ocasiones, y sobre ella se construyó un complejo de almacenes comerciales que aún funciona en la actualidad. Los guardias de seguridad nocturnos de las instalaciones a veces informan de cosas extrañas. Puntos fríos inexplicables en ciertos lugares. Ruidos de pasos en escaleras de madera donde no hay escaleras. Y lo más común, la sensación de ser observado desde las esquinas vacías. La dirección achaca estos informes a la sugestión y al carácter solitario del trabajo nocturno. No se ha hecho un estudio científico de estas afirmaciones. En 2012, al ampliar el almacén, los obreros se toparon con otra anomalía. Un pequeño manantial subterráneo, que fue cubierto intencionadamente de piedra en algún momento del siglo XIX. Cuando se destapó, los obreros dijeron que el agua salió roja durante unos minutos antes de aclararse. Las pruebas ambientales no revelaron rastros de contaminación o minerales que pudieran causar la decoloración. El folclore local pronto lo asoció con la historia Maro Graves y dijo que era la tierra acordándose de lo que hicieron allí. La última pieza de este macabro rompecabezas histórico se reveló en 2017, cuando la Sociedad Histórica de Arkansas recibió una caja de madera anónima. En el interior había un trozo de lo que parecía ser una página de diario enmarcada entre dos piezas de vidrio. La escritura coincidía con ejemplos conocidos de la de Charlotte Maro.
El trozo tenía un solo párrafo. Los escucho por la noche ahora. A los dos. Sus pasos en la escalera que erigió. Su voz resonando tras los muros. Es tu culpa, me dice Bernard, a través de mi flaqueza. Me ha prohibido la entrada al ala este. Los criados se niegan a limpiar allí. Bernard dice que cerraremos esa parte de la casa para siempre después de Año Nuevo. Sé lo que me espera si revelo lo que realmente sucedió esa noche, pero también temo lo que me espera de todos modos, porque encontraron la manera de quedarse. Anoche oí la voz de A como si estuviera a mi lado. Ella solo dijo: «Madre, nos enterraste, pero no nos fuimos». El examen forense determinó que el papel y la tinta eran de la década de 1840. Se desconoce la fuente del fragmento, así como la identidad del donante. La Sociedad Histórica de Arkansas lo catalogó como parte de la colección Maro, donde permanece accesible para los investigadores solo bajo pedido. Hoy en día, la historia de Solomon Graves y Adeline Morrow es más que una curiosidad histórica o una historia de fantasmas local. Es un monumento a cómo los poderes de antaño podían borrar selectivamente la historia, cómo las vidas podían ser enterradas literal y metafóricamente, sus historias sofocadas, sus voces silenciadas. Que partes de su historia hayan ido saliendo a la luz a lo largo de casi 2 siglos, habla de cómo la verdad siempre acaba saliendo a la luz, por mucho que se demore, como la doctora Morton señaló en la conclusión de su artículo de 2001 sobre el caso. El horror en el caso Maro Graves no es sobrenatural, sino la capacidad humana de crueldad en nombre de los límites sociales. Lo que les ocurrió a estos dos personajes, una mujer blanca privilegiada y un hombre negro esclavizado, muestra hasta dónde llegarían aquellos en el poder para preservar las jerarquías raciales sobre las que se edificó su mundo. Que podamos reconstruir su historia hoy es gracias a la previsión de Solomon de dejar pistas dentro de su obra, y quizás a la determinación de Adeline de no dejar que su historia se extinguiera por completo. El almacén que hoy ocupa los antiguos terrenos de la plantación Maro está abierto las 24 horas. Los trabajadores del turno de noche todavía informan de vez en cuando sucesos extraños. Un guardia de seguridad que pidió no ser identificado, cuando fue entrevistado en 2022, relató: «He trabajado en el turno nocturno durante 15 años. No soy supersticioso, pero hay algo en la esquina noreste de este edificio. Nadie quiere ir allí solo después de medianoche. A veces se escucha como alguien que trabaja la madera, golpes, rasguños. Otras veces suena como alguien que sube las escaleras muy despacio, solo que no hay escaleras. Lo raro es que no se siente amenazante. Es como si alguien todavía estuviera trabajando, todavía creando, como si no hubieran terminado. Tal vez no lo estén. Quizá la historia de Solomon Graves y Adeline Morrow se sigue escribiendo, revelando poco a poco lo que el trabajo humano trató de encubrir. Sus voces, casi apagadas por la historia, aún resuenan entre los restos que dejaron. En madera tallada, en pasadizos secretos, en los márgenes de los libros y en la memoria persistente de un lugar que se niega a olvidar lo que sucedió allí. En los archivos de la Sociedad Histórica de Arkansas, una pequeña vitrina alberga los escasos vestigios de su historia. El trozo de la carta de Solomon, las fotografías del detalle de la escalera tallada, la talla de madera descubierta junto a los posibles restos de Adeline. Y ahora, el trozo del diario de Charlotte. Son pocos los que piden verlos, y menos aún los que conocen la historia que encierran. Pero para quienes arman este rompecabezas histórico, la revelación más escalofriante no es lo que les ocurrió a Solomon y Adeline, por atroz que fuera. Es darse cuenta de lo cerca que estuvieron de perderse por completo su historia. De lo bien que el poder y el privilegio pueden borrar verdades incómodas, silenciar voces disidentes y ocultar pruebas de sus propias fechorías. Es un recordatorio de que la historia no es lo que ocurrió, sino lo que se dejó recordar. Y en ese recuerdo está tal vez la pregunta más perturbadora de todas. ¿Cuántos otros Solomons y Adelines están enterrados bajo el peso de relatos de quienes los silenciaron? ¿Qué otras historias yacen enterradas? Sus participantes anónimos, sus injusticias sin reconocer. La Maro Plantation se ha ido, sus edificios demolidos, sus tierras reutilizadas, pero algo de lo que sucedió allí permanece, en los restos de evidencia, en los relatos continuos de aquellos que trabajan allí, ahora, y en esta historia.
Escucha con atención. Y tal vez puedas oír lo que cuentan los obreros del turno de noche. El ruido de alguien que aún trabaja la madera, que aún crea, que aún deja rastros que algún día serán descubiertos. El sonido de la historia escrita por aquellos a quienes se les negó la suya propia. El mayor misterio de la esclavitud en la historia de Little Rock no es ningún misterio para quienes se preocupan por mirar de cerca. Es una muestra de hasta dónde llegará el poder para mantenerse en el poder, y de cómo la verdad siempre sale a flote por mucho que intenten hundirla. Y esa es, quizás, la mayor lección de este caso inquietante. La verdad, como el río en el que se dice que arrojaron a Solomon, sigue corriendo. Lo que está sumergido puede emerger. Lo que está enterrado puede ser desenterrado. Los mudos pueden aprender a hablar. Escucha, en las horas calladas, en los lugares vacíos donde la historia aguarda ser reconocida. Todavía están hablando.